Hoy estaré compartiendo nuevamente este libro, 27 personajes en busca del ser. Hoy toca el turno a eneatipo 3, la vanidad. La pasión vanidad es la necesidad de falsificar el propio sí mismo, construyendo una imagen personal presentable para el mundo, con la expectativa de que ésta sea aceptada, amada y confirmada. Podríamos decir que el carácter vanidad representa la construcción neurótica de esa parte de la humanidad que está obligada a manipularse a sí misma para mantener la relación afectiva, falso sí, de Winnicott. Esta pasión lleva al eneatipo 3 a transferir su carga energética a una acción funcional, a las expectativas del mundo externo. Desarrolla una considerable capacidad de percibir lo que el contexto demanda y se adapta a ello. La manipulación de sí mismo como producto para la venta se manifiesta en el plano estético tanto como en el de la eficiencia operativa. Se forja así la ilusión de que esta transformación pueda ser identificada consigo mismo. Esta estrategia implica una desconexión de las propias emociones y necesidades. Está sumergido en esta agotadora actividad a tal punto que llega a adaptar sus pensamientos y acciones a las del otro. Se identifica con aquello que ha falsificado, creyendo en su falsa imagen, fijación, y perdiendo toda conexión con su verdad interior. Con el fin de capturar la mirada del otro, une a la capacidad de transformarse la de ser atractivo en el plano sexual, pero su seducción se dirige más a responder al placer del otro que a la satisfacción del propio placer. La pasión por la construcción de una imagen aceptable de sí subyace a la fuga de todo aquello que no está definido o no es concreto. Por lo tanto, la incertidumbre, las situaciones no concluidas, el misterio, la espera y la indefinición se transforman en motivo de angustia. Toda sombra se percibe como destructiva de la imagen construida. Durante la infancia aprendió a ser un hijo agradable, sonriente y complaciente para responder a las expectativas de una madre que en la mayor parte de los casos es demandante y fría y que tiende a proyectar en el hijo las expectativas de su propia satisfacción narcisista. Sea por lo que se refiere al padre o a la madre, las personas con carácter 3 cuentan que se han sentido como un objeto bonito para presentar al mundo, como una extensión de los padres. En las relaciones demuestran hiperadaptación y miedo al conflicto. En su afán por hacer, se separan de su mundo interior y también del interior del otro. Eneatipo 3 social. Prestigio. Para la pasión distintiva del eneatipo 3 social, Picasso propuso el término prestigio. Podemos decir que el 3 social es alguien que tiene la pasión de brillar, no solo a través del trabajo, sino también en la manera de presentarse ante los demás. Es como si tuviese un departamento de propaganda intrapsíquico. Al llevar el afán de prestigio, entendiendo como una pasión por el reconocimiento social, a una necesidad de aplauso de todos y no solo de algunos, consume una energía excesiva que naturalmente interfiere con la acción espontánea. Ninguno de los subtipos del eneatipo 3 está descrito en el Manual de Psiquiatría DSM-4, lo que seguramente refleja el hecho de que los rasgos correspondientes orientados hacia el buen desempeño, la practicidad y el éxito son idealizados por la cultura moderna, en la que se puede decir que el 3 social en particular se haya vuelto la personalidad modal del mundo secular y tecnocrático. El eneatipo 3 social es el más camaleónico de los subtipos del 3. También es el más vanidoso de los vanidosos. Respecto a los otros eneatipo 3, es un carácter fuerte y reactivo,
amante del poder, incluso si lo gestiona no directamente, sino a través de las personas a quienes secunda. La transformación en el eneatipo 3 social por Eustaquio García Vallés. Si, tal como Claudio dice, el viaje que nos va transformando no es tanto para arriba, sino para adelante y para abajo, el proceso en el 3 social pasa por ir más allá de la forma externa, más allá de la valoración del otro, para poder mirar lo que no hemos mostrado, aquello que hemos negado y valorado negativamente de nosotros y aquello que hemos identificado como ajeno a nuestro yo ideal. El proceso de transformación suele comenzar con el sentimiento de insatisfacción de lo obtenido y que nos mantiene perdidos, con una gran desconexión interna y con una crisis de objetivos en la vida. Mediante el trabajo personal, vamos entrando en la búsqueda y recuperación de lo rechazado. Aprendemos que lo descubierto es nuestro y para nosotros, más que para conseguir un nuevo triunfo que mostrar al mundo. Hemos de caminar sobre la incertidumbre, lo que implica perdernos, perdernos para asumir el cambio, habitando un desorden, fruto de una dosis de locura, para poder reconocer lo más auténtico de nosotros. También pasa por manifestar lo que no somos ni sabemos, abriendo así un espacio interior cada vez más amplio y más libre. Finalmente, aquello reencontrado y valorado como nuestro también empieza a perder peso, lo que implica un trato más suave y menos exigente para con nosotros, pudiendo así conectar con la confianza y la conciencia hacia lo nuevo, dejándonos estar, dejándonos percibir lo que va llegando, lo que Dios nos trae. Vamos a describir cómo han sido los comienzos del viaje para después señalar qué va quedando atrás y qué aparece como nuevo y llegar a imaginar cómo seríamos en plenitud. Por último, añadiremos algún consejo a colegas y amigos que sirva de ayuda para comprender cómo somos, nuestra personalidad antes del viaje. La escena original, al menos aquella en la que uno recuerda cómo se fijó el rasgo, aquel momento en que la angustia del niño abandonado encuentra una vía de salida, en el eneatipo 3 social está marcada por la experiencia de la mirada, una mirada que nos devuelve a un paraíso perdido, a un bienestar, pero que a partir de ese momento nos falsea para siempre. Había que encontrar algo que mostrar, algo que me diera un lugar, algo que satisfaciera a mis padres, de modo que recibiera una especie de soporte en forma de mirada, no por quién era, sino por lo que mostraba. Algunos testimonios lo expresan de forma muy clara. Mira qué lista que es mi niña, pero si ya lee y solo tiene 3 años, me decían. Y yo, agarrada a la falda de mamá, sin un brazo que me tomara, me convertía en su paño de lágrimas y le decía, venga mamá, no llores. Pero no podéis imaginar lo bien que mi niña dobla la ropita, me decía mi madre. Cuando tenía 5 o 6 años, me preguntaron, ¿y tú, mi niña, qué vas a hacer de grande? Vivíamos en una casa humilde y yo daba vueltas con mi vestidito rojo en la noria del parque y todo giraba y giraba en una letanía alrededor del hierro y me vino a responder, yo voy a tener dinero para arreglar esta casa y dejarla bonita y tener una nevera. Cuando sea mayor voy a tener éxito. Y ahí, cuando sentí que así sería, me quedé tranquila. A mí me enseñaban de niño como un trofeo, pero qué bonito que es mi niño. Es rubito, guapo como un angelito.
Antes de empezar el proceso consciente de transformación, los tres sociales tenemos la mirada puesta en la obtención del éxito social. Este es nuestro motor, la búsqueda de una posición social de prestigio en el entorno donde nos movemos, donde podemos brillar y ser admirados y donde casi siempre lo conseguimos. Creamos con facilidad una red de personas cuya función básica es la de ser admirados por los amigos, por los profesores, por los jefes, por los alumnos, por los pacientes. Deseamos ser el centro de atención y de la mirada de quien admiramos y desplegamos todas nuestras capacidades de seducción para lograrlo, que varían en función de las distintas valoraciones que biográficamente hayan sido reforzadas. Para algunos se trata de mostrar la inteligencia, la cultura, la clase. Mostramos cuánto sabemos y qué carreras universitarias tenemos. Otros mostramos los símbolos materiales de estatus social. Tener una casa bonita, un coche que arrebate la mirada, ropa, relojes, etcétera. Otros, el cuerpo y la cara. Ser lindos, saber bailar. Con todo este despliegue obtenemos una mirada de reconocimiento, pero no a nosotros, sino a esa figura que hemos sostenido durante tantos años con esfuerzo y con gran sentimiento de vacío. Sabemos vender y llamar la atención, con una clara adecuación al medio en el que estemos, pero por dentro no nos hallamos. En medio de tantos papeles que representamos, no sabemos qué sentimos ni quién somos. Yo no era auténtica. Lo que yo creía que eran mis sentimientos, mis emociones, no eran reales. Y yo quería ser auténtica, pero no lo lograba. Quería decir la verdad y no sabía cuál era mi verdad. Esto es muy desesperante, preguntarme qué es lo que siento y no saberlo, o qué es lo que pienso, qué quiero y ver que tampoco lo sé. Esto en contraposición con una personalidad en la que aparezco muy estructurada, aparentemente muy clara, en la que sí sé lo que quiero, lo hago y lo impongo. Durante muchos años he creído que siempre sabía lo que quería. Este era mi delirio. La adecuación a cada medio nos acartona, nos enfría y nos congela. Sin embargo, creemos estar siempre bien, con eficacia, impaciencia, responsabilidad, de manera competitiva, sin enterarnos de lo que sucede dentro. Para llenar el vacío, reforzamos nuestra ceguera en el hacer. Siempre procuramos estar ocupados, negándonos a parar para no tomar conciencia de lo perdidos que estamos. Nos podemos convertir en máquinas de trabajo y producción, con un talante exigente y a veces autoritario, pero vestido de simpatía y de buen humor, donde el otro no es persona, sino un instrumento de nuestro objetivo. Como señala Montaigne, no solemos hacer nada por alguien, a quien solo hacemos algo mientras estamos haciendo otra cosa. Cuando obtenemos admiración en el trabajo, nos expandemos. Conforme más gente me aprueba y me aplaude, más me expando, más logro dominar y más logro controlar. Aquí se manifiesta nuestra locura. Buscamos sentirnos sostenidos por las personas mediante la admiración y el aplauso. La admiración es la base que nos sostiene y nos aleja de la vivencia de ese niño o niña pequeña que se siente triste, sola y abandonada. La escena temida es no valer, no tener dinero, ser pobres o no tener éxito en nuestra profesión. Esa escena nos pone en contacto con el abandono y el dolor. Por tanto, nos podemos hundir ante la posibilidad de sentirnos cuestionados. La reacción es congelarnos y esperar. Lo que duele no se muestra.
se cobra fríamente con distancia y desinterés, mediante una venganza civilina sin conciencia alguna del dolor, la conciencia del proceso. ¿Qué surge como nuevo? ¿A dónde vas a perderte? Estamos perdidos sin reconocer lo que de verdad sentimos. Nos agarramos a la superficialidad, a aquello que se ve y que se valora socialmente, mirando al otro, a su aprobación y a la costumbre, adaptándonos constantemente a las circunstancias ajenas. Realizamos y expresamos solo lo que consideramos correcto y adecuado, y lo tomamos como certeza, huyendo así de nuestra herida. En el proceso de caída, lo que se abre es un sentimiento de mucho dolor, un dolor muy grande al ver la falta de conexión, ocupada por el deseo de agradar a otros. Se trata de un sentimiento de vacío desenmascarado al ver solo la vanidad, una náusea que brota al ver lo vanas que resultan nuestras acciones, lo inútiles que son, lo superficiales que somos. Buscamos cosas o situaciones impresionantes hasta que empezamos a darnos cuenta de que lo impresionante es aquello que no lo es, aquello que nos serena. Así, los deseos que antes llenaban todo el espectro se empiezan a romper. Cuando nos descubrimos, sentimos vergüenza por ser así y temor a lo que se enteren, a romper nuestra buena imagen ante quien nos importa. ¡Qué horror si se enteran! Nunca voy a poder salir de aquí. En el proceso, enseguida se activa el mecanismo de modificarnos, de adecuarnos ahora a lo sano, a lo correcto, y de pronto nos dicen, qué cambiado estás. Pero claro, seguimos atrapados en el mismo circuito, intentando perfeccionarlo y ponerlo a nuestro servicio. Lo sano siempre pasa por asumir lo que soy, lo que es, lo que surge de lo propio, mirar la falta y habitarla en lugar de taparla con el hacer o el demostrar. En nosotros lo sano pasa por conocer nuestro fracaso, nuestra mentira, conocer lo que mostramos y no somos, y comprobar que no nos morimos por ello, que podemos sostenernos. Pasa también por mirar nuestra ambición, haciendo solo lo que realmente podemos hacer. El contacto con el cuerpo es nuestro barómetro. Cabe estar atentos al malestar y a la capacidad de expresarlo por encima del temor al rechazo y a la inadecuación. Mostrar lo no correcto, lo desagradable, confiado en lo espontáneo y sin ser tomados por la emoción para buscar la rentabilidad del acto. Cuando conseguimos apropiarnos de esto, aparece la risa, la calma, la paz. Nos sanamos poniendo y aceptando límites, diciendo no cuando es lo que sentimos y reconociendo lo que nos expande, como quedarnos con lo cotidiano, disfrutar de lo que hay, un paseo, un disfrute sencillo, lo que nos desarrolla, lo que nos alienta a poner en juego nuestra cooperación y capacidad de contagio. Frente a la necesidad de aplauso, aparece la necesidad de la pausa, que nos permite contactar con nosotros. Aunque no desaparece, pierde peso la necesidad del éxito y va naciendo una cierta renuncia, un comedimiento que ya no es una adecuación. Qué sano es poder decir y reconocer, esto es para mí y me lo quedo sin testigos externos. El motor del éxito pierde fuerza, pero no se extingue. Podemos reconocerlo cada vez más y también cada vez nos castigamos menos por ser así. La transformación pasa por la autodenuncia, atenta a no ser usada, sino compartida como experiencia dolorosa y sanadora simultáneamente en la medida en que esta experiencia me conecta con lo auténtico de mí.
observar cómo desprecio, cómo halago, cómo llamo la atención, cómo manipulo sin pedir directamente lo que necesito. En definitiva, cómo tapo mi mala imagen me permite ahora denunciarme. Las experiencias de autenticidad nos van reforzando y nos alejan de un sentimiento de falsedad, de sentirnos indignos, que se apoya en un valgo porque hago. Y en su lugar aparece un valgo porque existo, lo que nos hace sentirnos dignos de nosotros y nos conecta con la ternura y el perdón, que ayudan a derretir el iceberg que se formó en el corazón. Para nosotros, una buena afirmación curativa es: yo me respeto lo que siento. La soledad después de la caída aparece no como lo temido, sino como el espacio necesario para estar presente, para conocerse. Ya no huimos del vacío. El vacío se convierte en el espacio para estar presente y mirar. En esta etapa reconocemos la importancia de la relación de intimidad. Aprendemos a ser alguien que necesita del otro y que es necesario para el otro. Aprendemos a compartir nuestro tiempo. Ahora podemos soltar más y hacer menos. Ver que el otro necesita del afecto como yo me hace más suave, menos exigente con el otro y también conmigo. Pero sin duda, lo que surge como nuevo, lo que se nos abre en el proceso, es el encuentro con la vida, con lo grande, con lo espiritual, con Dios. Como en todo proceso de transformación, acercarse a nuestros padres mirando quiénes han sido, qué hemos necesitado y qué llevamos de ellos, qué nos han podido dar y qué no, los hace y nos hace grandes. Y esto nos permite acceder a vivencias antes no imaginadas. Desde ahí, vivo la apertura espiritual como experiencia que me lleva a lo humano, al encuentro real con el otro, reconociendo que cualquier persona en el mundo puede enseñarme. Lo espiritual se revela como el encuentro con el espacio interno que nos saca de las certidumbres ligadas al control y nos lleva más allá del dolor y la pérdida, a un espacio de encuentro y reconocimiento, lo que nos permite dejar atrás la soberbia de vivirnos como únicos, separados del resto. Lo espiritual se revela también como fuerza para transitar el sufrimiento cuando lo único que aparece en nuestra vida es un desesperanzado: esto es ego, esto es ego, esto es ego, hasta que en un momento dado sobreviene la calma. Ese alguien que llevamos dentro vuelve a salir una y otra vez, y la única posibilidad de reconciliación con él consiste en darle un sitio, ya que solo desde ese sitio encontramos calma cuando lo reconocemos y nos sabemos incapaces de aniquilarlo. También cada vez nos sentimos menos asustados con ese alien, como en la película. Ya sabemos cuándo va a salir, ya sea en el segundo o en el octavo pasajero. Estar perdido, dudar, deja de ser algo a ocultar, sino que se convierte en una parte fundamental del proceso que nos permite encontrarnos. Ya no es algo a evitar, sino que va a formar parte de nuestro viaje, como en la carta del tarot. El ermitaño no ve más allá de aquel lugar que alumbra su luz. ¿Cómo sería alcanzar la plenitud del desarrollo? ¿Cómo sería reparar totalmente esa falta, esa herida original de amor y superar las estrategias como la falsa modestia y reencontrar el entusiasmo espontáneo y disfrutar riéndome de las cosas y participar sin miedo a cortarme para no mostrar lo que soy? Quería recordar el mandato de Delfos: mirad en vosotros, conoceos, tomaos apego a vosotros mismos, os escucháis, os respondéis,
Concentraos, resistid. Os traicionan, os dispersan, os ocultan a vosotros mismos. ¿No ves que este mundo mantiene toda su visión encogida hacia adentro y sus ojos abiertos para contemplarse a sí mismo? Para ti se trata siempre de vanidad, dentro o fuera, pero es menos vanidad cuando menos extendida está. Cada criatura se estudia antes que nada y tiene, según sus necesidades, unos límites adecuados a sus esfuerzos y a sus deseos. No hay ninguna tan vacía y tan necesitada como tú, que abarcas el universo. Tú eres el que escruta sin conocimiento, el magistrado sin jurisdicción y, después de todo, el bufón de la farsa. Desarrollarse supone un nivel de aceptación, de no juicio, de no manipulación, de no negación, sin haber perdido el humor y gozando de una cierta alegría de vivir. En la plenitud nos encontraríamos con un ser muy libre. Estaríamos ante una persona atenta a ella y no a lo que esperan de ella, que asume su impulso de falsedad y que con su capacidad de sacar a relucir al bufón que lleva dentro, puede ir más allá de su imagen y mostrar su corazón, su dificultad, su mal humor, su necesidad, su dolor. En la medida en que el impulso narcisista baja y pierde peso, frente a la competitividad caracterial, aparece una necesidad de colaboración. La autoestima deja de estar apoyada en el elogio materno y pasa a reconocer y abrirse al presente y a sentir alegría por estar aquí, por vivir, haciendo las cosas sencillas de la vida con más calma. Un ego 3 social realizado estaría en contacto con un amor que ya no sería solo amor admirativo, permanente referencia de su propia búsqueda de admiración y de reconocimiento, sino que alcanzaría seguramente un equilibrio entre los tres amores. Estaríamos ante una persona que ampliaría el amor instintivo y maternal que le vincula no ya a los otros, sino al otro, un amor que le permitiría entregarse más allá de la seducción y que, superando su sentimiento de haber sido instrumentalizado o no respetado, pasaría de una experiencia de utilitarismo a una experiencia de entrega real en el encuentro con el amado, sin intentar dominarlo, mirando de frente sus carencias sin buscar en el otro la manera de taparlas, y que además le permitiera encontrar su sensibilidad y emocionalidad. Poder estar con otros seres humanos de manera más paritaria, escuchando, transmitiendo, creando cosas lindas, sería también una consecuencia del desarrollo, de modo que el tres social pasaría de mirar para controlar a mirar para descubrir, como un niño que al mirar descubre los sonidos, el espacio, los perfumes, que deja atrás lo funcional y que vive por sí mismo sin obsesionarse con ser útil. ¿Cómo ayudar a comprender? Ayudar a un ego 3, al igual que a cualquier otro, no supone indicarle el camino, sino acompañarlo, y en ello ayuda a sentir si el amor está presente. Con la tranquilidad de su compañía, uno puede ir hasta el fondo. El amor es la panacea, la medicina universal. Si está el amor, no está el miedo y se puede trabajar a fondo porque es el campo donde se puede ver sin que haya juicio, sin pasar por la máquina de anular personas. Claro está que el proceso es continuo y permanente. El ego siempre aparece y en este sentido nos hermana a todos. Es difícil acompañar sin dejar el ego al lado, sin quedarse atascado, pero aún así podemos acompañar con miedo, con inseguridad, con errores que también nos pueden servir para ayudar, pues lo más importante es acompañar desde lo verdadero. El tres social necesita reconocer su verdad y para ello nos ayuda el contacto real.
más allá de los automatismos, donde lo importante no es conseguir resultados, sino aprender a sentirse bien siendo lo que se es y tomando conciencia de la orientación al mundo externo como compulsión disfrazada de placer. Es necesario tomar conciencia de la fragilidad, pero no es preciso identificarse con ella para no meterla en el circuito del uso. Uno puede ayudar a comprender al otro a través de la presencia. Estar presente con lo que hay, poniendo la atención a lo que va sucediendo sin más pistas a las que podamos agarrarnos, tomando solo a nosotros mismos, como en los aviones. Cuando ante una despresurización te dicen que primero debes colocarte la máscara, respirar y solo después ayudar al otro con su dificultad. En este sentido, una compañera de rasgo tuvo un sueño revelador. Ella se despertaba porque alguien la cogía del brazo diciéndole, alguien me mandó que te encontrase. Y mirando el rostro de esa persona, descubrí que era yo misma. Ayudar a estar presentes con lo que hay, atravesando el vacío y la soledad, sin hacer nada, nos lleva directamente a crecer, a soltar amarras y a experimentar lo que somos. También ayuda a tomar conciencia del miedo de soltarse, de ser inadecuado, egoísta, acercándose a lo espontáneo, a lo no controlado. Nos ayuda que nos acompañen a descubrir nuestra necesidad real más allá del ideal. Y esto pasa por contactar con las emociones rechazadas, rabia, vergüenza, envidia, para llegar al dolor que la sostiene y vivirlo de frente delante de una persona y validarse. Por último, podemos desenmascarar al ego con un contacto real con el otro que nos ayude a experimentar el silencio y a reconocer lo que sucede en nuestro interior, sin necesidad de hacer nada. Todo ello no desde una voluntad aniquiladora, sino desde un encuentro más paciente, más sereno y más amoroso con nosotros.